El sistema carcelario de América Latina está en crisis. El incumplimiento de los derechos básicos de los presos redunda en motines y rebeliones. La situación general es alarmante. Ante estos eventos tenemos con nosotros al investigador colombiano Alejandro Gómez Restrepo, que es coautor del libro Perspectivas Multidisciplinarias sobre las cárceles, una aproximación desde Colombia y América Latina, que está indexado en rediff.org. Invito a todos los lectores que nos estén viendo en este momento a que nos den like y se suscriban a nuestro canal. Alejandro, encantado de saludarte. Patricio, un gusto que me hayas invitado a este espacio. El placer es mío. Bueno, ¿cómo empezó tu investigación en torno a las cárceles colombianas y latinoamericanas? ¿Cuál fue la metodología que utilizaste al investigar? Yo estudié Derecho y Ciencias Políticas en una universidad de acá de Medellín, Colombia, que se llama la Universidad Pontificia Bolivariana. Y allí comencé a estudiar todo lo relativo a temas relacionados con el ámbito penitenciario y carcelario, dado que mis mayores preocupaciones en su momento tenían que ver con el ámbito de la criminología. Pero también comencé a estudiar derechos humanos en el ámbito de prepararme para representar a mi universidad en algo que se llaman los moot courts, que son unos escenarios de audiencias simuladas ante la Corte Interamericana. De allí que, evidenciando estos dos intereses, el ámbito de la criminología, el ámbito penitenciario y carcelario, así como el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, decidí realizar mi trabajo de grado para optar por el título de abogado, analizando precisamente la situación humanitaria de las personas privadas de la libertad en Colombia a la luz de los estándares interamericanos, retomando un poco como la experiencia investigativa que llevaba hasta esa fecha. Alejandro, ¿cómo está hoy el sistema carcelario en América Latina y cuáles dirías que son sus principales problemas? Hay una situación crítica, una grave situación de vulneración de derechos humanos al interior de las instituciones penitenciarias y carcelarias, especialmente porque no se atiende a los criterios que se han delimitado a nivel internacional para la protección de este grupo poblacional específico. Que hay un conjunto de elementos que conducen a que al interior de las cárceles haya situaciones de hecho que escapan al control de las autoridades y que conducen a máximas vulneraciones de derechos humanos y bastantes contextos de conflicto al interior, uso de armas de fuego, presencia de grupos armados, que es particularmente el contexto colombiano. ¿Y a qué atribuyes que se esté dando todo este conflicto al interior de las cárceles? El hecho de la imposibilidad de hacer un control caso a caso de cada una de las personas. Y de allí, especialmente un gran criterio es el asunto del hacinamiento, una característica que tiene las cárceles de Latinoamérica, que Colombia representa un estado bastante crítico frente al hacinamiento, pero tenemos otros lugares como Brasil, donde también el hacinamiento es muy fuerte. Al haber este hacinamiento, es decir, una gran cantidad de personas que exceden las capacidades físicas de los establecimientos, el personal tiene aún menor control de las dinámicas que ocurren al interior, precisamente porque no puede conocer o puede controlar las situaciones que ocurran caso a caso, persona a persona. Además, hay algo muy importante y es particularmente en el contexto colombiano, las dinámicas del conflicto armado colombiano, que es un conflicto que tiene una presencia de múltiples actores armados, digamos grupos armados al margen de la ley, así como otros que denominan en Colombia BACRIM, bandas criminales que tienen control de redes de tráfico de personas, redes de tráfico de estupefacientes, entre otras, al interior de las cárceles establecen unos ciertos grupos que tienen una presencia también delictiva, donde reproducen las dinámicas de estos grupos al exterior de las cárceles, al interior de los establecimientos. Esos son algunos de los elementos, pero podríamos encontrar muchos más. También hay un elemento muy importante que destacar, que ha sido poco estudiado, poco revisado y finalmente poco controlado, y es el ámbito de la corrupción y cómo la corrupción se traslada al interior de las cárceles, donde podemos evidenciar malos manejos, influencia de esos grupos que están al exterior de las cárceles, al interior, a través de dinámicas de relación con los mismos funcionarios estatales. Al momento de hacer esta entrevista estamos atravesando una de las mayores pandemias del último siglo. ¿Tú dirías que están listas y preparadas las cárceles en América Latina para lidiar con este problema? No están preparadas. Cuando inició y sobre todo, digamos, en el marco de los meses iniciales del gran punto álgido de la pandemia, las cárceles no estaban preparadas para esa situación, se generaron contagios masivos, hubo unas circunstancias muy preocupantes, particularmente en el contexto colombiano, que se trataron de invisibilizar, de no llevar a los medios de comunicación, pero que igual organizaciones de derechos humanos pudieron evidenciar y difundir.
En el ámbito particular de este contexto que estamos viviendo, si bien ya tenemos, ya acá vamos a usar casi 2 años de conocer el virus y de entender las dinámicas y por ende de establecer mecanismos y protocolos de bioseguridad también al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, es evidente que no va a ser suficiente ante una situación como la que se va a vivir. No conocemos aún suficientes características de esta nueva variante, pero lo que sí podemos conocer hasta el momento es su rápida difusión en el contagio masivo, y ese es el punto central en el que los establecimientos no logran pues como atender. Hablemos un poco de los motines y de las protestas carcelarias, de bandas matándose las unas a las otras en el interior de las cárceles. ¿Cuál es el trasfondo de esto? Bueno, respecto a este asunto, creo que son diferentes variables que hay que tener en consideración para atender o para analizar el contexto de los motines. En primera instancia, creo que es fundamental entender la falta de control que hay al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios por parte de las autoridades estatales. Eso es fundamental, es decir, hay una falta de control. Esa falta de control también tiene unas variables para entenderse. El tema de la corrupción es un tema importante a considerar, también la falta de capacitación, la falta de personal y sobre todo el hecho de que las cárceles o los establecimientos penitenciarios y carcelarios tengan altos niveles de hacinamiento. Al tener tan altos niveles de hacinamiento, los funcionarios son muy reducidos para atender las diferentes circunstancias. Segundo elemento importante a tener en cuenta, la grave crisis humanitaria que se vive al interior de las cárceles, por ejemplo en Colombia y en otros estados donde se ha determinado, donde se ha evidenciado el hacinamiento, la falta de acceso a medicamentos y en general a condiciones de salud y de salubridad y de higiene básicas, entre otros elementos que conducen fuertemente a presiones y a elementos que levantan las pasiones o que aumentan las pasiones de quienes están privados de la libertad, que conducen a reclamar esas transformaciones en los establecimientos, pues es importante tener en cuenta que el hecho de estar privado de libertad no necesariamente conduce a vulneración de derechos humanos, sino a unas ciertas restricciones que deben ser siempre acordes con la dignidad humana. Otro elemento también a considerar es la presencia de grupos armados al interior de las cárceles, siendo particular el contexto colombiano pues como un ejemplo paradigmático de ello, que conduce también a alimentar esas motines y esas revueltas al interior de los establecimientos. Y un tercer criterio que creo que es fundamental es comprender cómo a nivel cultural no tenemos una formación en solución pacífica de controversias, sino que estamos en una cultura que nos ha educado en la violencia, en el conflicto, particularmente en Colombia, donde no tenemos una conciencia del diálogo, de la negociación pacífica, de la solución pacífica de las controversias en general, lo que conduce también al uso de la fuerza, al uso de la violencia para dar trámite a los sentimientos, que creo que también es un factor muy importante. Entonces son diferentes elementos a considerar, tanto desde lo cultural como desde lo institucional. Bueno, les recordamos a todos los que estén viendo esta entrevista que el libro Perspectivas multidisciplinarias sobre las cárceles, una aproximación desde Colombia y América Latina, está disponible en acceso abierto en la plataforma redif.org. Alejandro, ¿qué opinas de iniciativas como Redif para visibilizar los libros en acceso abierto en toda la geografía iberoamericana? Considero que ese tipo de iniciativas son fundamentales para la democratización del acceso al conocimiento. Eso es, digamos que una clave principal, no solamente para quienes están en un proceso formativo, estudiantes, sino también para profesionales en el ejercicio de la investigación y en general en el ejercicio profesional, ya sea del derecho o de otros ámbitos de las ciencias sociales que requieran conocer de material. Porque este acceso gratuito y disponible y de fácil acceso les permite encontrar fácilmente material, investigar, continuar ese proceso de una manera mucho, pues primero, de manera gratuita, lo que permite el acceso libre, y segundo, un acceso muy fácil para quienes de pronto no tengan una gran formación en investigación y en manejar redes y bases de datos académicas. Entonces considero que es fundamental y que además genera también estrechar lazos entre las organizaciones académicas de toda Iberoamérica. ¿Recomendarías a los estudiantes y académicos el uso de plataformas como Redif para encontrar literatura en abierto filtrada por calidad? Claro que lo recomiendo. De hecho, considero que esta particularmente es una gran herramienta, ya la he utilizado previamente y es muy amigable para quien acceda, quien busque acceder a la información, no es de difícil manejo,
Entonces, claro que la recomiendo y felicitaciones a Rediviv por el gran trabajo que están haciendo. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu tiempo y por esta importante investigación que hiciste. Te deseo buenas tardes y hasta pronto. Hasta luego y muchas gracias por la invitación.